Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Crónicas. ¡Aló, Mexa! ¿Dónde estamos hoy, amor? Estamos en mi rincón favorito de México. Es un pueblito pequeñito ubicado en las límites de Jalisco, Michoacán. Se llama Cojumatlán de Régules, Michoacán. Alias, Chumato, sí. para los que son de aquí, Cojumatlán se conoce como Chumato. Así es. ¿Y qué opina Cachetes? Cachetes está en el chisme, reconociendo. Desde muy pequeñita la hemos traído. La verdad es que Cojumatlán es nuestro lugar seguro. Básicamente, Cojumatlán es como nuestra playa, es un lugar tranquilo. Cuando nos estresamos con la vida cotidiana, trabajo, la ciudad, tráfico, metrópolis, etcétera, ¿qué hacemos? Vámonos pa' Chumato. Aquí tengo mucha familia y la verdad es que nos consienten muchísimo, nada más venimos a comer, ya que nos traten bonito. Lo único malo de Chumato es que cuando vienen aquí, engordan. Como pueden ver, he aumentado unos pocos kilos y no sé cómo lo voy a hacer para quitarme esto de encima, pero bueno, vale la pena. Ejercicio, papá, Vale la pena. ejercicio. A ver, Cachetes, ¿qué estás haciendo, mi amor? Aquí, papi, reconociendo Chumato. Tu pueblito mágico, mi amor. Acompáñenos a conocer un poco más de Cojumatlán, Michoacán. Aquí en Crónicas, ¡Aló, Mexa! vámonos. Ubicado al noroeste del estado de Michoacán, en los límites con el estado de Jalisco, se encuentra el municipio de Cojumatlán de Régules. Su historia data de 1531, formaba parte del potrero de Ixcuintla, pero fue hasta el año de 1909 que fue erigido como municipio. Cojumatlán procede de la palabra náhuatl Cutzali o Cutzamat, que quiere decir comadreja, y la terminación tlán, lugar de, por lo que es lugar de las tuzas o comadrejas. Con una población cercana a los 8,000 habitantes y su clima cálido, es ideal para la siembra de hortalizas, siendo la agricultura la principal actividad económica del municipio. Un rincón de México lleno de personas amables, nobles, honestas y trabajadoras, pero sobre todo el lugar al que pertenecen mis ancestros, mi historia, el lugar en donde mis abuelos, tíos y primos hicieron maravillosa mi infancia. Acompáñenos a conocer este lugar maravilloso. Hola amigos, estamos aquí en el centro de Cojumatlán. Literalmente dando la vuelta en la plaza. ¿Y qué opina Cachetes? Ella es muy feliz en estos grupos. Un poco de historia. ¿Por qué Cojumatlán es especial para ti, amor? Cojumatlán es mis orígenes. Mis papás son de aquí, mis abuelos son de aquí. Aún tengo familia tanto por parte de mi papá y de mi mamá viviendo aquí. Entonces, mi infancia feliz es Cojumatlán. Yo no soy originalmente de aquí, pero este pueblo me ha adoptado. No es un lugar turístico, no es un pueblo mágico, pero para nosotros sí lo es. Abuelita, Claro, carnal, abuelita. claro. Cojumatlán es todo, porque siempre hay una familia, un familiar que te va a saludar, la gente es muy amable, el clima es súper agradable. Salud. 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 A ver, salud, amor. Diles gracias. ¿En qué estaba? El pueblo. Cálmate, estás en el pueblo de la Lupe, no en Disneylandia. Pues bueno, podemos decir que no es turístico como tal, porque no cuenta con hotel, pero si ustedes vienen siempre va a haber una actividad, te puedes ir a comer al cerro, está Petatán súper cerca para ir a ver a los borregones, siempre hay una comida y más comida. Lo único malo de este pueblo es que engordan, Es porque está reteniendo líquidos. Bueno, líquidos, sopes, tamales. pero vale la pena. Todavía hay tortillas recién hechas en el mercado, amigos. Aquí, cualquier casa que vayas, cualquier vecino que te topas en la calle, lo primero que te ofrece, un taco Y una Cuba. y una cuba. Y hablando de cubas, ¿cómo me puse el 24? Verán algunos clips de cómo vivió Alex
el 24 de diciembre en Cojumatlán. A ver. Usted diga, ¿leche de qué? Leche directa de la chicha de la vaca. Leche directa de la chicha de la vaca. Un pajarete, jefa. Un pajarete es alcohol, leche. Tocayo. Chocolate y azúcar. Chocolate, azúcar y alcohol. Y leche bronca. Y para continuar con nuestro recorrido, no puede faltar el pajarete. ¿Pero qué es el pajarete? Es una bebida preparada con chocolate, azúcar y alcohol del 96, o la bebida alcohólica que prefieras. Algunas personas le ponen ron o brandy. ¿Pero qué es lo que hace especial el pajarete? Es que se hace con leche de vaca recién ordeñada. Sí, literalmente pones tu vaso para que lo llenen con leche fresca, lo cual hace que sea una bebida dulce y tibia. Originalmente, el alcohol se utilizaba para matar algunas bacterias de la leche fresca. Hoy en día es muy popular, ya sea para iniciar o terminar la fiesta. Lo bueno es que sabe delicioso. Lo malo es que las vacas se ordeñan entre 6 y 8 de la mañana. Y lo peor es que en el Starbucks aún no las venden. Y como dato mexa, si no cuidas el consumo moderado y responsable de esta bebida, terminarás pasado de copas y queriendo aprender a ordeñar. ¿Verdad, mi amor? Hola amigos, estamos aquí tomándonos ¿qué? Pajarete. Un pajarete, es que ando bien borracho amigos, perdón. ¿Qué es un pajarete, mi amor? Es leche de vaca, chocolate, azúcar y alcohol. Básicamente un pajarete es leche bronca, leche recién ordeñada de la vaca, con alcohol, chocolate, azúcar, y se acostumbra tradicionalmente tomar en ayunas. Es una especie de bebida alcohólica. No es una especie, es una bebida. Es una bebida alcohólica. Si Pero no, ¿sí sabes para qué se le ponía el alcohol inicialmente? inicialmente todo empezó para desinfectar la leche, pero la gente obviamente lo tomó como especie de pisto. ¿A qué sabe? ¿Leche de qué? Leche directa de la chicha de la vaca. Leche directa de la chicha de la vaca. Hola amigos, les queremos compartir un detalle sobre Cojumatlán. ¿Crees que estén unos crudos? No, pues yo creo que en ese calor más bien ya estamos cocidos, güey. Una de las cosas... ¿Qué pasó, mi amor? A ver, saluda. Uno de los detalles que les queremos compartir es... Nos encanta caminar por las calles de este pueblito. ¿Por qué, amor? Pues porque es muy tranquilo, todo está cerca. Todo el mundo te saluda. Hola, buenos días. Buenos días. Feliz año. A ver, Cachetes, ¿qué opinas? Ella va en su rollo. Exactamente, como lo mencionó aquí Erika, un detalle que me encanta es que la gente te saluda. Puede ser un extraño completamente y te saludan. Buenas tardes, buenos días, algo que no se ve en las grandes ciudades, desafortunadamente. Pero ahorita, en este momento, vamos a tomarnos un café, chocomil, gelatina, qué sé yo, al mercado municipal. Todo lo que se encuentre. El lugar ideal para chicos y grandes es la plaza. Por las mañanas, nada como ir al mercado a comprarte un chocomil. En México le llamamos así a un licuado de leche fría y puedes pedir tu chocomil de fresa, vainilla o chocolate. También puedes pedir tu jugo fresco favorito. Estas bebidas tienen un costo entre 15 a 20 pesos, que es alrededor de $1. Ya que tienes tu bebida, te puedes ir a sentar a una banca en la plaza. Además, en el mercado también hay innumerables lugares para que puedas desayunar, tacos, tortas o una comida corrida, con un presupuesto de 80 pesos por persona, que es alrededor de $4. Además, en el mercado municipal siempre encontrarás puestos de tortillas hechas a mano, frutas, verduras, carnicerías,
pollo y demás cosas para que puedas preparar tu comida en casa. Ya por la tarde, siempre hay guzgueras por la plaza y las tradicionales paleterías están abiertas para que puedas comprarte un agua fresca, un helado, una paleta o alguno de los productos que venden. Después, con más tiempo, vendremos para mostrarles cómo se pone la plaza en las fiestas, donde la música, amigos y bebidas no pueden faltar. Finalmente, amigos, se nos hizo un delicioso chocomil con café y nuestra preciosa Cachete se está echando un delicioso... Jugo de mandarina. Mi amor, ¿te encanta? ¿Te gusta? Está muy delicioso, papi. ¿Y tú, mi amor, qué pediste? Yo tomaré jugo de mandarina y chocomil con café. ¿Cuál chocomil? Al mío. Adelante. Ahora lo que estamos haciendo es relajarnos aquí en la plaza, desayunando prácticamente. ¿Y tu pan? Y mi pan, ¿dónde está mi pan? Un rollo con canela. Súper recomendado, delicioso. Ah, mi amor, ¿lo quieres? Alex, trae la esponja del micrófono en la boca. ¿Qué pasó? La esponja del micrófono en la boca. Literalmente se comió la esponja del micrófono. Quítasela. ¿Se la quito? A ver, amor. Dámela. Mi amor. ¿Ya se la quitaste? A ver, si alguien se pregunta si viajar con niños es divertido o Lo que tenemos que hacer básicamente que es llamar a Amazon y decirles, tenemos una bebé. no, Oh. esa no es la esponja, no pasa nada. Es una bebé. A ver, mi amor. Saluda. Buenas tardes, amigos. Es exactamente o aproximadamente las 6 de la tarde, aquí en Cojumatlán. Una de las cosas que nos encanta de este pueblito son las calles. Son calles muy tranquilas, todo está muy cerca. Todavía vamos como animalitos a media calle y no pasa nada. ¿Cómo está Cachetes? Bien, un poquito mugrosa porque acaba de comer, pero comió muy delicioso. Por ejemplo, en este momento vamos a la plaza a ver si encontramos algún dulce. La hora de la guzguera. Exactamente. Acompáñenos a conocer las calles de este hermoso pueblo.